Les vamos a dejar unos minutitos para que entre la gente. Y empezamos en breve. Bueno, creo que ya podemos ir empezando porque tenemos mucho que discutir en el webinar de hoy. Así que empecemos. Hola y bienvenidos a todos y a todos. Buenas Yo me tardes, llamo perdón el retraso. Hola, no pasa nada. Bienvenidos. Yo me llamo Mandy George, soy asesora ambiental del Cluster Global de Shelter. Me alegro mucho de daros la bienvenida a este seminario web en nombre de las comunidades de práctica sobre medio ambiente, recuperación y aspectos técnicos del Global Shelter Cluster. Y agradecer mucho también a COSUDE por su apoyo en este webinario y al trabajo medioambiental del Cluster Global. Em, Este seminario web se basa en un evento de aprendizaje que celebramos en colaboración con CARE en enero, titulado El alojamiento en la crisis climática, y es el último en una serie de 3 webinarios que hemos coordinado con las 3 comunidades de práctica durante octubre y noviembre. Esperemos que este será un webinario interactivo en el que se habla y se comparte ideas, no solo se escucha, así que esperemos que se sienten cómodos para ser honestos y transparentes y compartir un poco no solo lo que funciona, sino también sobre lo que resulta difícil cuando se intenta adaptarse al cambio climático al mismo tiempo que prestar asistencia para salvar vidas. Así que nos encantaría si nos contaran todo lo posible sobre los obstáculos, las compensaciones y las oportunidades a medida que nos enfrentamos a muchos retos y limitaciones cada vez mayores, tanto desde el punto de vista climático como en nuestro sector en general. Justo antes de empezar, si puedes, Alex, pasar a la siguiente, unos aspectos logísticos para el webinar de hoy. Por favor, utilice el chat de preguntas y respuestas del Q&A para compartir preguntas que van dirigidas a una persona en particular, mencionando su nombre. Y luego podemos usar el chat habitual para compartir otras reflexiones, comentarios, recursos, enlaces, etcétera. Si pueden tener el micrófono silenciado cuando no estén hablando y usar la cámara todo lo que podáis, así nos vemos un poquito las caras y nos conocemos un poco. Y estamos grabando la reunión también para ser compartida en la página web del Cluster Global después. Muy bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. Así que esta es nuestra agenda para hoy. Tenemos unos ponentes muy interesantes. Vamos a escuchar primero, bueno, yo voy a hablar un poquito sobre dónde estamos ahora en el sector, muy rápidamente. Después tenemos una presentación de CARE sobre sus requisitos mínimos para alojamiento inteligente desde el punto de vista climático de James Morgan. Luego tenemos 2 estudios de caso sobre alojamiento más ecológico en acción. Tenemos aquí a Daniel y Alberto y nos va a facilitar esta parte del webinario Eva Samalea, que es la co-lead de la comunidad de práctica de Greener Shelter, de la grupo de aspectos técnicos. Y luego tendremos una sesión facilitada por Álvaro Gramajo, que forma parte también del equipo global, sobre, bueno, preguntas y respuestas, donde podemos debatir un poquito sobre los retos
ventajas y inconvenientes que encontramos en nuestro trabajo. Y también le doy las gracias a Alex, que está hoy de vacaciones, pero nos está ayudando igual con este webinario, así que muchas gracias, Alex. A ti también. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde estamos ahora en el sector? Bueno, para empezar, quería resumir rápidamente para dar un poco de contexto. El clima y el medio ambiente han sido una prioridad de la Global Shelter Cluster durante muchos años y ahora está integrada en nuestra estrategia como una de las principales áreas de impacto ampliado o Extended Impact en inglés. Perdón que no tenemos todo ahí en español en la diapositiva. Con énfasis en mejorar el impacto medioambiental, no solo reducirlo. También es una gran prioridad en todo el sector. Tenemos la Carta sobre Clima y Medio Ambiente, que seguro que conocen todos. El aumento de los requisitos de los donantes, como los requisitos medioambientales mínimos para la ayuda humanitaria de la DG ECHO, por ejemplo. Hay varios grupos de trabajo técnicos y comunidades de práctica dentro del clúster. Existe, por supuesto, la comunidad de práctica medioambiental, que lleva unos 10 años activo, y ahora hay una comunidad de práctica técnica con un subgrupo de alojamiento más ecológico, de Greener Shelter, que Alex y Eva forman parte de ese grupo, son los co-leads. Y también tenemos un grupo de trabajo sobre el calor extremo. Siguiente, por favor. Entonces, como comenté antes, en enero celebramos este evento de aprendizaje impulsado por CARE y con nuestro apoyo, que se centró en la adaptación, al cambio climático como un área un poco menos explorada que la mitigación en los programas de alojamiento y asentamientos. El evento reunió a más de 150 personas. Y podéis leer un poco más sobre el evento en el informe, que creo que Alex va a compartir unos enlaces sobre el informe y una lista de recursos que también salió de ese evento. Entonces, estos seminarios web, que este es el tercero, se basan en el evento de aprendizaje para intentar continuar el diálogo un poco. Esta vez de forma un poco más amplia, porque vamos a mirar más el tema climáticamente inteligente, que solo adaptación. Miraremos en un momento esta definición. Sin embargo, probablemente estáis al corriente que en estos últimos meses han ocurrido muchas cosas en el sector que es necesario mencionar rápidamente. Cambios en el sector y en el sistema de clústeres con este reinicio humanitario o humanitarian reset en inglés. Siguiente, por favor. Que básicamente es un proyecto de reforma con el objetivo de reformar el sistema internacional de ayuda humanitaria para que sea más eficaz. Y esto implica llevar a cabo numerosas medidas en el marco de un plan de 10 puntos que pueden ver aquí, que no voy a detallar, pero lo relevante para nosotros es que a escala mundial supone simplificar el sistema de clústeres, o sea, reducirlas de 11 a 8. Y esto impacta a nuestro sector y nuestro clúster porque los clústeres de alojamiento y CCM, el grupo de coordinación y gestión de campamentos, se va a fusionar en un nuevo clúster, que aún no tiene nombre, que esperemos que se decida pronto. De momento se llama Cluster X. Y si Alex puedes pasar a la siguiente, pueden ver un overview de cómo, más o menos, cómo va a ser este Cluster X. Esta es la estructura propuesta, que se centra más que nada en el lugar donde vive la gente. Probablemente el nombre va a reflejar también ese concepto. Y también incluirá HLP, vivienda, tierra y propiedad. Y bueno, sí, el nombre está en discusión. Nos han dicho informalmente que las agencias líderes del clúster a nivel global serán FICR y OIM.
pero sé que están diciendo todavía cómo funcionará todo. Y sí, está por anunciar. Em, entonces no es necesario entrar en más detalles sobre esto, pero quería subrayar el papel importante que tendrán el clima, el medio ambiente y la energía en este nuevo clúster que pueden ver aquí en la pantalla. Sí. Bueno, ya que nos hemos puesto un poco al día con las noticias del sector, podemos pasar al tema de nuestro webinario. Tenemos una encuesta rápida, una preguntita para vosotros aquí que podéis ver en la pantalla, que creo que va a salir ahora un poll en Teams, una encuesta. Y queremos saber cuál de las siguientes opciones puede considerarse como inteligente con respecto al clima, o climate smart en inglés. Y podéis seleccionar todas las opciones que consideráis aplicables. A mí no me está dando la opción de seleccionar más de uno. No sé si esto pasa a vosotros también. Sí, Mandy, Si estoy chequeando y es única opción. es única opción. Bueno, entonces seleccionan la que parece más correcto. Y luego veremos las opciones. El primero es sobre incorporar medidas de mitigación del cambio climático. Segundo, utilizar información climática al diseñar y ejecutar programas. Y el tercero, incluir características de adaptación al clima en el diseño de alojamiento. Vamos a ver, ok, tenemos el segundo, solo tenemos 8 respuestas, así que si quieren seguir. Yo no veo ninguna, no consigo. ¿No? No. Debería salir en la pantalla, pero igual los demás tienen el mismo problema de no ver ninguna. A mí me deja votar si le doy ¿Sí? directamente en la segunda pantalla que habéis sacado con respuestas, no en la primera y luego donde tiene el Submit Vote, por si os es útil a Sí. alguien. Aunque si le das a uno y luego quieres cambiar de opinión después de saber que no podíamos votar a varias, ya no puedes cambiar. Ok. En fin, es lo que hay, la tecnología. Sí, siempre pasa algo, ¿verdad? Bueno, Alex, tú puedes ver los resultados. Es que a mí me ha desaparecido. Yo veía que la segunda respuesta era la que tenía más votos. Pues Así, sigue así. así. Veo ahí. Sí. Oh, vamos equilibrando un poquito. Vale, muchas gracias. Bueno, podemos pasar a la siguiente. En Nadie está realidad, de acuerdo con la primera. la primera. Bueno, queríamos darle la opción de seleccionar más de uno porque en realidad no hay una respuesta incorrecta, ¿no? Oficialmente la segunda opción es la que parece más a la definición de climate smart, como pueden ver aquí, o climáticamente inteligente, como lo traduce la FICR en esta guía de Climate Smart Programming. Pero a mí me gusta verlo con una visión un poco más amplia, que incluye también la mitigación. La definición oficial significa asegurarnos de que nuestro trabajo en alojamiento y asentamientos tenga en cuenta el cambio climático, tanto los riesgos actuales a los que se enfrentan las personas como la forma en que esos riesgos pueden cambiar en el futuro.
siendo conscientes de los riesgos climáticos. Entonces, el objetivo principal es la adaptación, o sea, ayudar a las comunidades y los programas a mantenerse seguros, duraderos y eficaces en un clima que está cada vez cambiando más. Que en la práctica esto significa utilizar la información climática meteorológica para orientar nuestras decisiones, por ejemplo, dónde y cómo construimos, qué materiales usamos, etc. Al mismo tiempo, no se limita, Climate Smart no se limita a la adaptación, también nos anima a buscar formas en las que nuestro trabajo puede reducir el impacto medioambiental, un poco más, viéndolo desde un punto de vista un poco más amplio, o contribuir a la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, utilizando materiales bajos en carbono o de origen local, diseñando alojamientos energéticamente eficientes, reduciendo los residuos y las emisiones en la logística y las operaciones, para darnos ejemplos. Entonces, para resumir, alojamiento climáticamente inteligente significa adaptarse a los riesgos climáticos y minimizar nuestra propia contribución al problema, o sea, la mitigación. Se basa en la adaptación, pero es consciente de la mitigación, lo que ayuda a las personas a estar más seguras ahora mismo y también pensando en un futuro más sostenible. Entonces, CARE ha estado reflexionando y actuando sobre este tema a raíz del anterior evento de aprendizaje que mencioné antes, y también de las recomendaciones que surgieron del evento. Así que le quiero dar la palabra a James Morgan de CARE, que nos hablará sobre los nuevos requisitos mínimos de CARE para la programación de alojamiento climáticamente inteligente. Así que, James, te paso la palabra. Gracias, Y Mandy. muchas gracias. Gracias. Primero, discúlpeme para mi español. Mi nivel es intermedio, pero voy a continuar. A partir del evento de aprendizaje y también en respuesta a la creciente demanda de las oficinas País de CARE para desarrollar proyectos relacionados con el clima, nuestro equipo técnico comenzó a elaborar una guía para apoyar la programación de vivienda o alojamiento, discúlpeme, climáticamente inteligentes. La clave de nuestro enfoque es la idea de que el desarrollo de vivienda climáticamente inteligentes debe ser, ante todo, un proceso y que el producto final o los productos deben surgir como resultado natural de ese proceso. Esto se debe a que queríamos alejar el enfoque de proyectos de vivienda relacionados con el clima que se definan únicamente por características verdes o climáticas simbólicos o superficiales. En cambio, queríamos estandarizar algunos elementos críticos a menudo pasados por alto, que deberían ser parte integral de cualquier producto final, como por ejemplo, incorporar información sobre riesgos climáticos basada en pronósticos y proyecciones relevantes para los actores humanitarios y comunidades afectadas, con el fin de mejorar la planificación de proyecto y el diseño de las viviendas, pero también visibilizando el conocimiento comunitario sobre el cambio climático, sus experiencias y las adaptaciones que ya podrían estar poniendo en práctica. Siguiente, por favor. La próxima diapositiva. Gracias. Esos son los primeros requisitos mínimos que desarrollamos dentro de CARE. Estos puntos se explican con más detalle en el documento de requisitos mínimos que los acompaña, pero puedo resumir brevemente cada uno.
Punto 1. Todos los riesgos evaluados. Lo climático inteligente no es algo que deba incorporarse a mitad o al final de un proyecto. Cualquier programa de vivienda climáticamente inteligente debe comenzar con una evaluación integral de riesgos que considere todos los riesgos relevantes, incluso aquellos que no están relacionados con el clima. Además, este enfoque debe influir en todos los sectores y no limitarse únicamente al de vivienda. Punto 2. Centrado en la adaptación. El proceso debe centrarse en la adaptación al cambio climático. Adaptar la vivienda y hacerla más resiliente frente al clima cambiante. Esta es el área climática que puede generar el mayor impacto por los hogares y las comunidades, fortaleciendo su resiliencia y de cara al futuro. Este aspecto no debe confundirse con otras áreas como la mitigación de clima o las iniciativas de greening. Punto 3. Basado en el riesgo climático. Como ya mencioné, debemos incorporarse la ciencia climática en los procesos de desarrollo de actividades de vivienda. Pero igualmente importante, necesitamos involucrar a las comunidades en debates sobre este tema. Y brindarles una plataforma para que aporten sus puntos de vista, opiniones y perspectivas sobre la adaptación al cambio climático. Punto 4. Liderado por la comunidad. Los proyectos de vivienda climáticamente inteligente deben ser, en la medida de lo posible, liderados por la comunidad. Existe un riesgo de que estas decisiones sean tomadas con mejores intenciones por ingenieros y personas ajenas a la comunidad mediante un proceso verticalista. Para que la vivienda climáticamente inteligente sea significativa y sostenible, debe ser propiedad de la comunidad. Punto 5, el último punto, ambientalmente sostenible. Debemos asegurarnos de que cualquier programa climáticamente inteligente tenga en cuenta también el medio ambiente local, minimizando el daño ambiental y mejorando en la medida de lo posible la protección del medio ambiente. Siguiente, por favor. Como mencioné, publicamos esta primera versión de los requisitos mínimos de CARE, pero realmente queremos trabajar con el clúster y con otras organizaciones para empezar a construir un entendimiento común de lo que significa climáticamente inteligente en el contexto de la vivienda. La próxima, por favor. Nuestros próximos pasos consisten, por tanto, a través del grupo para desarrollar este entendimiento común, pero también en ampliar y complementar los requisitos mínimos con un documento de orientación adjunto, el menú de opciones. Es un catálogo de ejemplos de elementos de diseño de viviendas, actividades de vivienda y actividades de asentamiento que pueden resultar de un proceso climáticamente inteligente. De esta manera podemos inspirar a quienes implementan estos proyectos con la variedad de posibilidades que existen sin proponer una solución para todos.
Nos encantaría colaborar con con otras personas y en este proyecto. Así que si les interesa, no duden en contactarnos. Así pues, el mensaje con el que quiero dejarles es el siguiente. Desarrollemos nuestros proyectos de vivienda en torno a una comprensión común de lo que entendemos por climáticamente inteligente y centremos primero en desarrollar el proceso y permitiendo que los productos de vivienda surjan como resultado de ese proceso, liderados por la comunidad y informado sobre el riesgo climático. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Muy interesante y yo creo que no existe un menú de opciones que yo haya visto, por lo menos específicamente para Shelter, así que es muy interesante. Y si los participantes quieren participar en este proceso de elaborar el menú de opciones, ¿cómo pueden hacerlo? No sé si quieres compartir aquí tu email o Sí, también. sí, nos gustaría reunirnos con las organizaciones para analizar sus estudios de caso. De esta Sí. manera podemos colaborar y incluir sus ejemplos de buenas prácticas. Ok, súper. Si podrías compartir tus detalles y también tenemos al final del webinar una encuesta que sirve para retroalimentación, pero también para las personas que quieren estar en contacto con CARE y contigo sobre este proceso, así se pueden poner en contacto. Así que sí, muy interesante, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta para James sobre su presentación? ¿No? ¿No preguntas? Mm. Bueno, vamos a James, estar entonces. Sí, sí, Alex. ¿puedo compartir tu email? Sí, Sí. sí, puedo compartir mi dirección de correo electrónico. Sí. Oh, gracias. Ujú. Ahí está. Perfecto, muchísimas gracias. Y tenemos también, James, de los otros dos webinarios en inglés y en francés. Tenemos también una lista de personas y organizaciones interesados en participar en el proceso. Así que ya tendrás una lista bastante larga, creo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a los casos de estudio que tenemos. Y para presentar esta parte del webinario, contamos con dos ponentes que nos hablarán de dos casos de estudio bastante variadas y los dos muy interesantes. Así que le voy a pasar la palabra a Eva para que facilite esta parte del webinario. Gracias, Mandy. Alex, he perdido la presentación. Sí, Alberto va a presentar. Voy a presentar directamente. Vale, bueno, pues Mandy ya ha hecho una breve introducción, pero bueno, hoy vamos a ver dos casos de estudio. El primero va a ser Cordimap con Alberto Pantaleón, que es el coordinador del sector de alojamiento en El Salvador. Y luego vamos con Daniel, que nos va a presentar el caso de techo. Así que también si tenéis preguntas, por favor podéis dejarlas en el Q&A, en la sección de Q&A y luego las leemos. Vamos a hacer una paradita después de cada presentación, ¿no? Para ver para preguntas concretas a cada ponente. Así que nada, Alberto, cuando quieras, the floor is yours. Sí, gracias Eva. Colegas Alex, Mandy, ¿me pueden indicar si pueden ver la presentación? Sí. Sí, perfectamente, sí. Ok, no, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Alberto Pantaleón. Trabajo como coordinador del sector de alojamiento en El Salvador.
Voy a presentarles brevemente un proyecto que se llama CoordiMap, From Crisis to Solution, coordinando respuestas de alojamiento y asentamiento, que forma parte de una iniciativa global que está liderando el Global Center Cluster junto con las operaciones de Siria, la República Democrática del Congo y El Salvador. En el caso de El Salvador estamos con un componente de Settlement Approach o Area Visa Approach, también incorporando esta cuestión transversal de medio ambiente. A nivel de antecedentes, comentarles que desde junio del año pasado estamos implementando esta iniciativa con el apoyo del Global Center Cluster en un territorio históricamente afectado por violencia y desplazamiento y que también presenta riesgos medioambientales. Esta iniciativa la estamos desarrollando en conjunto con múltiples actores, la Oficina del Coordinador Residente, el Equipo Humanitario País, OCHA, los coordinadores de diferentes clústeres, autoridades nacionales y locales, ONG, sector privado y las propias comunidades. Y desde el inicio se ha incorporado un enfoque transversal de acción climática para garantizar que estas consideraciones ambientales estén incorporadas tanto en la planificación como en la implementación de proyectos. Si no conocen estas guías que están a la derecha, quizás en el chat luego se las hacemos llegar. Son notas conceptuales que ha desarrollado el Global Center Cluster y hay una específicamente de medio ambiente. Con respecto al asentamiento que se está trabajando esta iniciativa, tiene varias amenazas medioambientales, las vamos a ver a lo largo de la presentación, pero aquí en la foto pueden ver que en los bordes del asentamiento hay unos precipicios, se llaman cárcavas, y que se ven erosionadas por diferentes causas que vamos a ver y ponen en riesgo a las familias y a las casas que están en el borde. Para aquellos colegas que no tienen tan en mente lo que es el enfoque de área o enfoque de asentamiento, de manera resumida es trabajar de manera multisectorial y multiactor en territorios específicos con altas necesidades y considerando a toda la población. Se trabaja con el sector de protección, con el de alojamiento, con el de medios de vida, con el de agua, saneamiento. Creo que lo mencionaba James, tiene que haber un enfoque multisectorial para abordar estas cuestiones medioambientales. Y también se trabaja no solo con actores humanitarios, sino de construcción de paz, de desarrollo, con gobierno, con donantes. Es un enfoque también que involucra a múltiples actores. ¿Cómo conecta esto con el sector de alojamiento? Como saben, trabajamos con 3 pilares interconectados. El primero es lo que es la materialidad de la vivienda en sí, la estructura. Luego hay un pilar 2 que es la habitabilidad o salubridad o dignidad de ese espacio. Y está el pilar 3, que es cómo se conecta la vivienda con el entorno urbano, con el acceso a servicios, derechos, medios de vida. Sabemos que la conexión entre el alojamiento y el asentamiento es clave para abordar también las múltiples necesidades. Con respecto a los objetivos de la iniciativa Settlement Approach o Area Visa Approach que estamos implementando en El Salvador, tiene un objetivo que es promover la intersectorialidad para maximizar el impacto, teniendo en cuenta las interacciones entre la vivienda, los servicios básicos, los medios de vida y también los riesgos medioambientales y de protección. También hay un objetivo de mejorar las sinergias entre actores humanitarios, desarrollo y construcción de paz para abordar conjuntamente los desafíos del desplazamiento, el cambio climático, a través de un enfoque de triple nexo. Otro objetivo es favorecer esta coordinación interagencial e interinstitucional. Tenemos una herramienta que estamos desarrollando que se llama CoordiMap, que la vamos a ver un poco más adelante. Y también la facilitación de movilización de recursos, conectando el análisis de necesidades con la planificación intersectorial y eventos con donantes. Como paso 1 que iniciamos para desarrollar esta iniciativa fueron unos talleres multiactor, donde intentamos desarrollar una metodología conjunta, definir cuál era el asentamiento donde íbamos a implementar esta iniciativa. Se involucró tanto a OCHA, a los diferentes cluster coordinators de educación, salud, protección, etc. También se involucró a la municipalidad como un actor local clave para liderar este proceso, así como Ministerio de Vivienda, que estaba haciendo un levantamiento de información, y Ministerio de Justicia como actor clave del gobierno para liderar iniciativas de construcción de paz, teniendo en cuenta que esta comunidad estaba históricamente afectada por violencia y la presencia de pandillas. También se involucró desde el inicio actores de desarrollo como ONU Habitat o PNUD o la cooperación alemana, quienes estaban ya visualizando desarrollar una iniciativa muy interesante que se llamaba Adaptación Urbana al Cambio Climático en este asentamiento y que luego conseguimos realizar actividades conjuntas.
Como segundo paso dentro de esta iniciativa, y lo mencionaba también James, realizar un mapeo intersectorial a nivel de asentamiento para identificar necesidades intersectoriales o problemáticas, también soluciones intersectoriales, capacidades comunitarias y las causas de fondo que producen estas problemáticas. Fue un proceso bottom-up, de abajo arriba, para que las propias comunidades estuvieran en el centro de la planificación y de la respuesta. Se desarrolló juntamente con OCHA, con los coordinadores de clúster, para tener una mirada intersectorial. Se imprimió también un planito de la propia comunidad, del propio asentamiento, para definir los límites administrativos, geográficos, ambientales de esta comunidad, y también para localizar en el mapa dónde estaban las problemáticas y dónde estaban las posibles soluciones, con la idea de transferir luego toda esta información a un geoportal y facilitar la coordinación. De manera muy resumida, después del diagnóstico intersectorial salieron 63 necesidades intersectoriales y 101 posibles soluciones, de las cuales 8 estaban relacionadas directamente con medio ambiente. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Alberto. ¿Hola? Sí, se te escucha. Sí. ¿Se cortó? No, puedes No, continuar. te escuchamos, ¿eh? Ah, perdón, que pensé que se había caído en la conexión. Bueno, directamente con medio ambiente o riesgos medioambientales se identificaron una serie de problemáticas. Por un lado, riesgos de desastre por la situación de Cárcavas. Estos son estos precipicios que están al borde de la comunidad, que la causa también es que se están erosionando debido a la mala gestión de aguas grises. Aquí tenemos el problema 3, erosión del terreno por mala gestión de aguas grises. También se identificaron posibles soluciones para abordar estas necesidades, desde reubicar a las familias que estaban en riesgo, a realizar obras de mitigación, organizar comités a nivel comunitario de riesgo. Se identificó una problemática con la cubierta de varias de las viviendas, porque estaban construidas con amianto, un material, como saben, muy tóxico. Y también se identificó como problemática el deterioro de zonas verdes y áreas públicas, y se fue conectando ya con posibles soluciones, desde talleres de reciclaje, campañas de concienciación a nivel comunitario educativo, reforestación, planes de mantenimiento. Al final, como ven, aunque el sector de alojamiento esté involucrado en una de las problemáticas o soluciones, hay diferentes sectores que tienen que abordar de manera conjunta, con gobierno, todas estas problemáticas. Para facilitar la coordinación multiactor, estamos desarrollando una plataforma que se llama CordiMap, con el apoyo de Global Center Cluster. La idea es trasladar toda esta información cualitativa a una plataforma de coordinación. Como ven aquí a la derecha tenemos diferentes capas de alojamiento, de educación, de medio ambiente, de protección. Quizás puedo entrar un minutito muy rápido a mostrarles. Tenemos aquí las diferentes necesidades y soluciones de los diferentes sectores. Por ejemplo, en temas de vivienda, si pinchamos en el mapa nos aparece la información cualitativa de ese diagnóstico. Hay viviendas en alto riesgo de desastre por Cárcavas, qué sectores están involucrados, cuál es la problemática, cuál es la descripción del problema, la causa. La causa es que la mala gestión de aguas grises está erosionando el terreno y también la mala gestión de desechos sólidos. Entonces, tenemos este geoportal, quizás luego les compartimos el enlace para que lo puedan revisar. Con medio ambiente también tenemos geolocalizadas las problemáticas y las posibles soluciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la mejora del drenaje de las aguas grises, es una solución para reducir el riesgo de erosión del terreno. Voy a dejarlo por aquí para continuar con la presentación. Continuando con los riesgos medioambientales, identificó 150 viviendas que están en alto riesgo. Cada vez que hay inundaciones, estas familias tienen que ser desplazadas forzosamente a un albergue colectivo de manera repetitiva. Se está desarrollando un proyecto conjunto con la cooperación alemana para reubicar planificadamente a estas familias, pero también abordar las causas que están provocando esa erosión del terreno. Voy a poner un ejemplo muy rapidito. Tenemos estas viviendas en alto riesgo por la situación de erosión del terreno.
hay que reubicarlas planificadamente, pero también hay que realizar obras de mitigación que está realizando el propio gobierno en el día de hoy vinculado con esta iniciativa. Las casas donde tienen que ser reubicadas las familias no están terminadas porque las pandillas desplazaron a las familias. Entonces hay que rehabilitar estas casas con un enfoque también de Building Back Better, sustituyendo la cubierta de amianto. También se tiene que mejorar la gestión de las aguas grises porque están erosionando el terreno. Se está proponiendo realizar campañas de concienciación medioambiental a nivel educativo y también conectado con la rehabilitación de estas viviendas, realizar talleres vocacionales para fortalecer la economía local. Una vez teníamos esta iniciativa desarrollada, la presentamos dentro del equipo humanitario país. El coordinador residente nos animó a seguir impulsando este tipo de metodología interagencial interinstitucional. Y actualmente comentarles que estamos desarrollando un plan de acción conjunto con múltiples actores, ONGs, comunidad, gobierno, sector privado y coordinadores de clúster. Hay diferentes ejes de trabajo, entendiendo que las problemáticas y las soluciones son multisectoriales, y uno de ellos es precisamente medio ambiente y gestión de riesgos de desastres. Ahí está UNDRR, PNUD y OCHA liderando. UNDRR incluyó este municipio en el programa de Making Cities Resilience para incorporar actividades de reducción de riesgo. Y ya para terminar, ¿qué tipos de proyectos se han implementado desde junio de 2024 con este enfoque de acción climática? Se rehabilitó la escuela, se colocaron paneles solares para reducir la huella de carbono, se rehabilitó el mercado para también favorecer la economía local y lo conectaron con un huerto comunitario que desarrolló la propia comunidad. Rehabilitar espacios deportivos con material reciclado que provenían de un emprendimiento comunitario de reciclaje. Construcción de un centro comunitario para desarrollar talleres de concienciación ambiental. Rehabilitación de viviendas por parte de cooperación alemana para sustituir la cubierta de amianto. Mejoramiento de drenaje de aguas grises, huertos comunitarios, mejoramiento de iluminación solar, etc. Y unas obras de mitigación. Desde que comenzó la iniciativa, más de 25 intervenciones intersectoriales han sido desarrolladas, tanto por gobierno, por cooperación internacional, empresa privada y la propia comunidad, y la inversión que se ha generado a través de este enfoque está en aumento. Comenzó por $500.000, pero ya se prevé que en los próximos años se alcancen los 4 o 5 millones de inversión directa en este tipo de iniciativa. Se comenzó con un asentamiento y ya estamos trabajando de manera conjunta en replicar y escalar esta iniciativa. Y ya para terminar, como lección aprendida, este tipo de enfoques nos permite maximizar el impacto, colocar a las personas afectadas en el centro de la respuesta, mejorar la coordinación local con múltiples actores, mejorar vínculos humanitarios, desarrollo, construcción de paz y facilitar la movilización de recursos. Como herramienta, desde Global Center Cluster se está elaborando este CordiMap para facilitar esta respuesta multisectorial localizada y inclusiva. Y reflexión final, incorporar desde el inicio el enfoque de acción climática, lo mencionaba Mandy, también James, para ya desde la planificación, desde el diseño y incorporar esta mirada para implementar proyectos conjuntos. Gracias, colegas. Muchas gracias, Alberto. Pues tenemos una pregunta de Marcus. ¿Cómo podemos conciliar la huella ambiental de la inteligencia? Es para Alberto, ¿no, Marcus? La pregunta, asumo que sí, porque es de hace 3 minutos. No sé si estás y si quieres comentarlo, pero si no la leo. Eso, ¿cómo podemos conciliar la huella ambiental de la inteligencia artificial impulsada principalmente por sus altas exigencias computacionales con los beneficios significativos que podría aportar a los programas humanitarios? No sé si te encuentras como para responder esta pregunta, Alberto. No, está súper interesante la pregunta. Mira, justo desde Global Center Cluster hay un componente de inteligencia artificial dentro de este programa de CordiMap, también para monitorear cómo evoluciona la degradación medioambiental, mapas de riesgo. Entonces, este componente lo está desarrollando más en la República Democrática del Congo, pero en la versión final de la herramienta sí que va a incorporar inteligencia artificial conectado con, bueno, Machine Learning, que yo no sé lo que es, y vuelos de drones para que realmente esté incluido esta nueva herramienta que es la inteligencia artificial. Entonces, sí,
Quizás más adelante te podemos compartir la versión final y conectarte con el Congo, quienes están liderando esta parte. Ujú. Marcus, no sé si quieres comentar algo más o responder a Alberto o extender la pregunta. Sí, sí. Si estás ahí, quieres poner la cámara y quitar el mic. Bueno, si no, yo tengo alguna pregunta para ti. Especialmente sobre la involucración de la comunidad. Siempre me voy por ese lado y comentaste que esta iniciativa empezó de abajo arriba, ¿no? Pero me gustaría, si puedes contar un poquito sobre todo quizá en el desarrollo de soluciones, en la toma de decisiones a la hora de desarrollo, porque en el mapeado queda claro, ¿no? Que la información la obtuviste a partir de la comunidad, pero me interesa mucho, y no sé si el resto de los compañeros también, cómo se tomaron las decisiones involucrando a la comunidad. Sí, muchas gracias, Eva. Sí, mira, esta parte, aunque lleve mucho tiempo, la de consultar, validar, incluir no solo en la identificación de necesidades, sino en el codiseño de las soluciones, es clave y sí que se dedicó mucho tiempo de parte de todos los actores en realmente incluirlos en todas las fases del proyecto, incluido en la ejecución. En el tema del diseño se llevaban propuestas para ver cómo ellos veían las soluciones que se habían identificado, para proponer también mejoras. Ellos también formaban parte de la ejecución, por ejemplo, una cancha deportiva que se rehabilitó con materiales reciclados, se dieron talleres vocacionales a la propia comunidad para que formaran parte de la ejecución, lo cual aumenta el sentido de pertenencia y también garantiza la sostenibilidad de las intervenciones. Y también, bueno, durante la ejecución del proyecto, todas las intervenciones tienen que ser validadas con la comunidad. No solo para obtener su visto bueno, sino para considerar todos los riesgos que ellos pueden identificar, que a lo mejor se nos escapan en la versión final del proyecto. Y la herramienta final también, el Cordimap, ellos están súper interesados en utilizarlo también para hacer incidencia con otros actores, para movilizar recursos, hablar con gobierno. Precisamente una de las problemáticas que era la erosión del terreno de una cárcava. Gracias a la activación de la comunidad, de parte de ACNUR, por ejemplo, se elevó una carta al Ministerio de Obras Públicas y acabaron invirtiendo $500.000 rehabilitando esta ladera. Y fue gracias también a la activación de un comité de riesgo a nivel comunitario. Entonces, sí la comunidad, como menciona Eva, es clave involucrarla en todo el proceso, no solo en la identificación. Y bueno, el Settlement Approach lo considera como algo clave también. Súper, gracias. Hay otra pregunta de Mandy. No sé si Mandy quieres hacerla tú o la leo, si quieres leer directamente. Sí, bueno, lo puedo explicar. Igual también me voy también por ese lado de la comunidad y quería saber si al trabajar con las comunidades les resultó fácil identificar los problemas medioambientales, porque he visto que muchas veces, a veces son impactos a largo plazo, a veces la gente no tiene tanta conciencia sobre lo que es el cambio climático, qué lo causa, cómo adaptar. Esto en todo el mundo, no es específicamente en un lugar. Nada, y quería saber si tenían que hacer like awareness raising junto a informaciones o junto al trabajo para, sí, explicar los conceptos un poco ambientales, aparte de pedir ideas y de la comunidad. No sé si me explico bien. Sí, no, muy buena pregunta, Mandy. Dos reflexiones. Uno, es cierto que las comunidades no relacionan inmediatamente las consecuencias del cambio climático con impactos. No sé, incluso se hizo una encuesta de ¿y por qué tú te desplazas de tu comunidad? Y a lo mejor de manera directa no veían el impacto del cambio climático, pero luego estaba evidente, si cruzabas información sí que estaba ahí, porque, bueno, una persona no se desplaza solo por una razón. Puede que haya inseguridad, temas de falta de acceso a servicios, de repente hay una sequía, se muere la vaca y te desplazas.
pero luego cruzando información sí que está ahí de fondo este impacto del cambio climático, aunque de manera directa ellos no lo conecten tan inmediato. Eso uno, y luego conectándolo con la otra pregunta, sí hubo un taller previo al diagnóstico para compartirles qué es lo que estábamos buscando en diferentes temáticas y explicamos un poco, mira, en temas de educación nos gustaría entender esto, en temas de protección, porque también utilizamos palabras un poco extrañas, y en temas de medio ambiente queremos saber si hay temas con la basura, si hay temas con, no sé, familias en riesgo porque se tienen que desplazar en caso de... Sí que facilitamos previamente al diagnóstico como una sesión para intentar que cuando llegaran al diagnóstico ya supieran lo que estábamos buscando. Interesante. Y bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta, si no yo hago otra, si podemos sacar algún ratito. Yo tengo una pregunta sobre la solución con las cubiertas de amianto. ¿Cuál fue la solución que aplicasteis al final? Sí. Bueno, ahí súper interesante porque la cooperación alemana está desarrollando, ahora mismo está en ejecución, empiezan en un mes, pero desde el año pasado con el análisis, la evaluación de las viviendas que podrían calificar para el programa, son aproximadamente 2 millones de dólares que van a invertir y rehabilitar 300 viviendas. Ellos lo han llamado Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático, también muy inteligentemente porque saben que ahora mismo los fondos verdes como que son una oportunidad para financiar proyectos. Y dentro del componente de vivienda está el tema de sustituir las cubiertas de amianto. Entonces, quizás a nivel operativo, no sé cómo lo están manejando, pero sí han priorizado estas casas que tengan esta cubierta bueno, para evitar contaminación del medio ambiente y también de la salud. Y me imagino que ellos tendrán su mecanismo para reciclarlo, llevarlo a un punto de acopio. Mira, y algo interesante, quizás no con lo de amianto, muchas familias no podían calificar para este programa porque no tenían la legalidad de la vivienda, porque la dinámica de las pandillas, bueno, por no entrar en muchos detalles, llegaba la persona, desplazaba, luego subarrendaba, entonces no había mucha legalidad de la vivienda. Entonces ahí conectamos con ENARSI, con el Consejo Noruego, y ellos pudieron facilitar orientación legal para legalizar y que calificaran para el programa de cooperación alemana. Simplemente porque este tipo de enfoques multisectoriales te permite conectar diferentes experticias y maximizar el impacto. Pero del amianto no puedo darte más detalles, Eva, lo siento, pero te puedo conectar. ¿Solución alternativa? ¿Por qué se reemplazó? ¿Qué material fue o cómo fue el diseño reemplazado? ¿Fue chapa directamente o fue alguna solución un poquito, algo quizá otros materiales? Mira, te lo puedo averiguar. Ahí tengo conexión con ellos y con el Ministerio de Medio Ambiente y te busco esa solución constructiva para ver cómo fue realmente esa mejora de la vivienda. Con mucho gusto te lo consigo. Súper, muchas gracias, Alberto. A ti. Pues nada, si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias. Y ahí Mandy acaba de compartir información sobre el amianto, ¿no? Sí, creo que he visto algún. Sí. Sí. Genial. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Y ahora vamos con Daniel de Techo Internacional, que nos va a presentar ese caso de estudio en viviendas de emergencia resilientes al cambio climático y va a contar las conclusiones de distintos países, ¿no? Así que bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Eva y Mandy. Yo antes de empezar vi que había una mano levantada, no sé si era del tema anterior, de Gabriel, creo, o si quieren empiezo a... No lo vi. No, perdona, sí, era mi mano, pero es que pensaba que tenía a mano una guía de la cooperación alemana que justo iba de ese tema, de cómo retiran el amianto, pero vamos, básicamente son como, me imagino, en muchos países europeos. Entonces, me imagino que lo que harán es adaptarlo a El Salvador. Pero bueno, voy a ver si lo encuentro también y os lo comparto. Nada, solo era eso. Gracias, Gabriel. Listo, perfecto.
Un muy buen día, tardes para todas y todos. Yo soy Daniel Ortiz y yo acompaño todo el desarrollo territorial de Techo y les voy a contar un poco del proyecto que venimos encarando desde el 2024, que lo llamamos Viviendas Resilientes al Cambio Climático. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Estos son un poco los factores o los elementos del cual partimos nosotros para entender la problemática. Aquí no quiero andar mucho, pero creo que igual todos somos conscientes que el cambio climático se intensifica en sectores donde hay mayor vulnerabilidad o desigualdad y que en los asentamientos populares, que es el foco y el lugar de trabajo de nosotros como organización, pues se presentan unos eventos mucho más, en una mayor medida. Entonces hablamos que, por ejemplo, la precariedad de las viviendas autoconstruidas y la falta de infraestructura a nivel comunitario que puede soler o ayuda normalmente en nuestras ciudades a mitigar los efectos del cambio climático como inundaciones, por ejemplo, o temperaturas altas por tener zonas arborizadas. Pues en los asentamientos no contamos con esto. Entonces, evidentemente los riesgos se aumentan. Tenemos también datos de estudios de Oxfam donde las muertes por inundaciones son 7 veces mayor en asentamientos populares que en otras regiones de las ciudades más consolidadas, que la población de bajos ingresos o población que se encuentra en situación de vulnerabilidad en términos de pobreza monetaria y pobreza multidimensional está al 40% más expuesta a las olas de calor, justamente por los movimientos que tienen que hacer dentro de la ciudad y por donde están sus viviendas, y que las temperaturas extremas están asociadas al 6% de las muertes en nuestras ciudades en América Latina, con foco principalmente en los asentamientos. Entonces, sabemos y creo que todos acá conocemos un poco de la magnitud del problema, pero además cómo el cambio climático afecta. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y al final, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Y al final, un poco estos son los panoramas con los que nos encontramos nosotros cada fin de semana que trabajamos y que movilizamos a nuestros equipos a territorio. Y esta es la imagen principalmente. Esto es un poco lo que nosotros queríamos abordar. Y partiendo de ese problema es que empezamos a trabajar y a desarrollar nuestro proyecto de viviendas resilientes. ¿Me ayudas con la siguiente, Alex, por favor? Y un poco nosotros, nuestro proyecto, ¿me ayudas a pasar, por favor? Eso. Surge de cómo nosotros nos alineamos con diferentes actores dentro de todo el ecosistema también de alojamiento, y cómo nosotros ya de manera oficial nos sumamos a la campaña Roof Over Our Heads, que por si no la conocían, la campaña es una iniciativa que viene liderando Race to Resilience y los UN Climate Champions, y está enfocada justamente en mejorar el acceso a viviendas seguras y adecuadas en asentamientos a nivel mundial. Esta campaña, digamos que empezó en India y ya se ha venido esparciendo por todo el mundo. Nosotros estamos cogiendo el capítulo de Latinoamérica, y por medio de la implementación de Labs, que Labs llamamos a todos estos talleres comunitarios y como todas estas soluciones basadas desde lo comunitario, empezamos a pensarnos soluciones habitacionales resilientes en el contexto de un asentamiento. Pero además la campaña tiene otro punto que es hacer vocería o advocacy justamente por mejorar instancias o política pública o términos de gobernanza con los diferentes niveles de gobierno para rendir cuentas en términos del sector de alojamiento y cómo podemos brindar estas soluciones. Nosotros desde el 2023 nos sumamos a la campaña y ya el 2024 empezamos a tener acciones concretas, y lo que buscábamos por medio del financiamiento de diferentes actores y trabajando mancomunadamente con diferentes organizaciones, poder brindar ese punto de vista de cómo es la situación a nivel de Latinoamérica y cómo podemos ya llegar a un producto concreto que son soluciones de vivienda de emergencia, en este caso, para atender de una mejor manera y poder dar unas soluciones que mitiguen los efectos del cambio climático. ¿Me ayudas con la siguiente, porfa? Entonces aquí nosotros lo partimos en 3 instancias. Una etapa de investigación, les voy a contar cómo fue toda la metodología de investigación rápidamente, luego cómo llegamos a un punto de diseño y desarrollo de soluciones de alojamiento, pues, o de vivienda de emergencia, y también un poco de los resultados que venimos encarando a lo largo del año pasado y de este año. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, lo primero era entender también, nosotros conocemos la problemática a nivel de asentamientos en toda la región, en 18 países en los que tenemos operación, tenemos también más de 500 comunidades catastradas en las que tenemos trabajo constante, pero teníamos que empezar también por definir un perfil climático. Y para definir ese perfil climático nos basábamos en diferentes zonas climáticas de cada uno de los países en los que nosotros hicimos este modelo. Empezamos con 6 países.
que eran México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina. Y ahorita estamos incluyendo más países. Ahorita tenemos 13 países, perdón, donde estamos ejecutando esto. Y partimos de la identificación de la zona climática, cuáles son los principales riesgos que se presentan en cada una de las zonas climáticas de los países, entendiendo que acá tenemos el mapa de Köppen de regiones climáticas de Latinoamérica, pero luego si le hacemos suma a cada uno de los países, encontramos que en cada una de sus regiones hay diferentes elementos, tanto diferente tipología de clima, como las cosas que se empiezan a presentar o las situaciones que se empiezan a presentar al interior de cada uno de los países. Y a partir de eso empezamos a seleccionar asentamientos en los que trabajamos en diferentes regiones. Les pongo un ejemplo de México, por ejemplo. Nos centramos justo en hacer el análisis completo del desarrollo del proyecto en el norte de México, en la zona de Monterrey, pero también lo hicimos en la zona de Oaxaca, en la zona de Guadalajara y en la zona de Mérida. Siempre intentando tener diferentes tipologías de climas y entendiendo también cuáles son los principales eventos que se presentan y el nivel de la exposición de los asentamientos. ¿Me ayudas con la siguiente, porfa? También empezamos a evaluar cómo las comunidades en este entorno, sabemos que la autoconstrucción es lo que prima en el entorno de los asentamientos. Entonces, cómo las familias estaban autoconstruyendo sus viviendas, qué usaban en el techo, en los muros, en la estructura, en el piso. Ese tipo de materiales tenían algún tipo de aislamiento, ofrecían algún tipo de aislamiento térmico o no, cuál era su vida útil. Si le realizaban mantenimiento constante a estos, ¿cómo los compraron? Si los compraron nuevos en el depósito de materiales, si los compraron de segunda mano, si los reciclaron también, si los encontraron de pronto a partir de desechos sanitarios, que son todas un poco las situaciones que suelen pasar y con la cual las familias acceden a materiales para autoconstruir en el entorno de los asentamientos, cuánto les costaron. Y bueno, miramos una serie de elementos para entender y comprender primero cómo las viviendas actuales de las familias en los asentamientos podrían llegar a responder o no a los efectos del cambio climático. ¿Me ayudas en la siguiente, porfa? También empezamos a hacer unos talleres y aquí ya empezamos a hablar de los labs que yo les mencionaba al principio, que era justamente entender desde lo comunitario, desde la base comunitaria y desde los procesos organizativos de los asentamientos, cuáles son esos factores y cómo el clima les afecta directamente en su comunidad. Entonces, además, empezamos a realizar unos talleres con ellos para evaluar, primero explicarles qué es una región climática, todo este tema de Köppen, todo el tema de exposición basado en la documentación de los planes de adaptación al cambio climático de cada uno de los países, o sea, documentos gubernamentales. Y ya una vez con esta bajada de información y explicación, empezábamos a mirar factores de vulnerabilidad, de exposición, de riesgo, también explicar qué son estos componentes. Ahorita que mencionaban un poco en una de las preguntas, qué implicaba esto que decía Seba, qué implica decirle a una comunidad o no esto, como este tipo de insumos, saber qué es exposición, qué es riesgo, qué es mitigación y esos conceptos que de pronto nosotros los tenemos un poco más interiorizados, pero que la comunidad sepa también y además explicarles y hacerles entender que ellos ya cuentan con unas medidas de mitigación, solo que de pronto ese término no lo tenían mapeado. Pero empezamos a hablar un poco de esto y empezamos también a sacar información demográfica, entender también la comunidad. Hicimos 435 encuestas en 25 asentamientos de los 6 países que les mencioné. Miramos algunos temas demográficos como la composición de la familia, cómo estaban en términos de tenencia sus viviendas, cuál era la capacidad de ahorro que tenían, todo esto proyectado a futuro para entender también un tema de asequibilidad de la vivienda. Y luego nos fuimos por una pata más técnica para entender, por ejemplo, cuál es el estado actual de las viviendas, en términos de cada uno de los espacios, de toda la parte más de cimentación, estructuración y demás, pero también de los materiales, revestimientos, para comprender un poco más. Puedes pasar a la siguiente, porfa. También en esos talleres empezamos a trabajar y entender un poco temas de amenazas climáticas naturales, el nivel de exposición que tenían, amenazas antrópicas también, que pasaban no solamente por elementos ya de un desastre natural, sino, por ejemplo, el hecho de que el asentamiento estuviera ubicado cerca al botadero de basura de la ciudad o estuviera cerca a unas torres de alta tensión, que son también cosas que suelen pasar en el marco de los asentamientos a una mina o a un lugar tenemos un par de comunidades que están cerca de una mina de extracción a cielo abierto de carbón. Entonces también como todas esas implicaciones más antrópicas o más operadas por el hombre, qué era lo que pasaba en torno a esto y cómo llegaba también a afectar. Y miramos temas de mantenimiento de las viviendas, qué hacían las familias cuando le realizaban o no mantenimiento a sus viviendas. Entonces, por ejemplo, en términos de olas de calor o temporadas más frías, cómo las familias adaptaban y aislaban sus viviendas
Podemos pasar a la siguiente, porfa. Y empezamos a evaluar, por ejemplo, acá les traigo el caso de Chile, de uno de los laboratorios que hicimos en Chile en una comunidad, donde las familias nos contaban un poco qué mecanismos de adaptación tenían para trabajar las goteras, por ejemplo, cuando había temporada de lluvias y había muchas infiltraciones en el techo, cómo, por ejemplo, utilizaban sacos de arena para evitar que el agua entrara a su vivienda en los momentos en los que se presentaban inundaciones, porque había algún cauce, algún río cercano a por su ubicación. Entonces, todo este tipo de cosas, al final nosotros lo desarrollamos por medio de estos labs y es la base justamente de cómo nosotros como organización empezamos a desarrollar en conjunto con ellos unas soluciones de vivienda que pudieran responder de una mejor manera a estas instancias. Ahí podemos seguir, porfa. Entonces ahí ya pasamos a diseño y desarrollo y es con toda esta información y estos insumos nosotros determinamos, y ahí sí podemos pasar a la siguiente, porfa. Todo el tema justamente de empezar a entender primero la lógica de las viviendas y también entender una serie de criterios y categorías de diseño que nosotros determinamos con el equipo que debíamos trabajar. Lo primero era entender que nosotros necesitábamos hacer soluciones de viviendas para atención en emergencias simples, que su diseño fuera intuitivo, que los materiales fueran accesibles y asequibles también, entendiendo también un poco toda la operación y toda la cobertura que queremos tener en la gran parte de los asentamientos de toda la región. Se tiene que construir fácil, rápido, tiene que ser eficiente esto, tiene que ser escalable en la medida en la que creo que ya hablamos un poco del problema y de la magnitud que tiene, pero debemos tener soluciones que puedan entregarse de manera mucho más rápida, optimizando el tema de costos, siendo eficientes con el manejo de los recursos también. Y esto era uno de los retos principales, uno de los objetivos y el mayor reto capaz que yo creo de este proyecto, y era entender que brindar soluciones de vivienda para atención en emergencias que tuvieran esta característica, y ahorita vamos a hablar más del confort térmico y de los materiales amigables con el medio ambiente, que en una baja huella de carbono, normalmente suelen ser más costosos. Entonces también el llegar a poder tener un producto de calidad y con un costo mucho más económico para poder escalar y poder entregar más soluciones de esta, era uno de los retos más importantes. Pero también teníamos que ver cómo el diseño, la técnica constructiva, los materiales respondían a un tema de prevención, de resiliencia al cambio climático, de adaptación, y complementaban con otra actividad que va más ligada a los comités comunitarios que acompañamos para generar comités de riesgo dentro de las comunidades. Entendiendo que si bien aquí este proyecto y lo que les estoy contando está enfocado mucho en la vivienda, también acompañamos la parte más a nivel comunitario de gestión del riesgo, de cómo se organiza la comunidad, cómo al momento que se presente un evento pueden reaccionar de una forma mucho más oportuna o cómo se puede evitar a partir de la prevención. Pero bueno, estas eran nuestras categorías de diseño. Escogimos una serie de materiales y también analizamos esos materiales en el piso, en los muros, en el techo, en toda la parte más de carpintería como ventanas, puertas y demás, entendiendo que cada uno de estos materiales debía brindarnos unas ventajas, un aislamiento térmico que permitiera a su vez generar un confort térmico, y esto luego lo medimos también con termómetros y higrómetros al interior de las viviendas para validar estos datos, que tuvieran una vida útil mucho mayor, que algo que nos pasa, y si bien estamos hablando de soluciones de vivienda de emergencia que no tienen una temporalidad definida, debíamos pensarnos estas soluciones con materiales pues que tuvieran una vida útil importante para que todas estas características de confort térmico y demás se mantuvieran en el tiempo. Y que el tipo de materiales que utilizáramos tuvieran un impacto ambiental bajo. Ese era un poco como lo que estábamos haciendo en la medida que lo pudiéramos, que lo lográramos. Este es un ejemplo de una de las viviendas, creo que esta es la de Argentina. Y al final, un poco en resultados, ya para ir cerrando, contarles que nosotros a partir de este proyecto lo desarrollamos, como les mencionaba antes, en 6 países, logramos construir 6 prototipos de vivienda diferentes. Este, por ejemplo, es el prototipo de vivienda de Chile, que tiene varias cosas en términos de confort térmico, si bien casi todo en su totalidad, toda la parte de piso y muros, bueno, primero tiene una cimentación paleafítica o elevada, que ayuda con el tema de inundaciones, pero también todo el tema de muros está pensado con muros tipo panel zip o panel sandwich, que son muros con revestimiento en 2 caras, y por dentro su estructura es en madera, pero tiene también una serie de elementos de aislamiento que pues generan un mayor confort térmico al interior. Entonces nos funciona muy bien. Esta vivienda la probamos tanto en el norte de Chile, en la región de Atacama, desierto, que en época de invierno tiene unas temperaturas muy bajas, y en una época de verano, pues unas temperaturas muy altas, como ya en la Patagonia chilena y Argentina, generando igual muy buenos resultados en términos de confort térmico. Podemos seguir, por favor.
También uno de los temas que teníamos en términos del costo, porque teníamos que hacer muy eficiente el costo de esto, es que nosotros teníamos una línea base y era las soluciones de atención, las soluciones de vivienda de emergencia que construíamos en cada uno de estos países. Y lo que buscábamos con este proyecto era, que suena un poco contradictorio, pero era aumentarle la calidad y reducir costos. Y en 3 países sí lo logramos hacer. Y en otros países, que eran Perú, Argentina y Brasil, encontramos que en un modelo de escalabilidad, a mayor cantidad de viviendas producidas, entregadas y generando una serie de temas en optimización de producción, pues logramos reducir costos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En términos de cambio climático, toda esta investigación y toda la ejecución del el diseño, el desarrollo de los prototipos también nos hizo entender un poco cómo cada uno de los países trataban este tema y cómo, por ejemplo, cuáles eran los elementos o los mayores riesgos a los cuales estaban expuestos. Entonces, en Argentina teníamos un tema de lluvias y vientos fuertes, y cómo las familias pues priorizaban esto por encima de otro tema como, por ejemplo, las olas de calor. O como en Brasil, por ejemplo, a la hora de cambiar ciertos materiales, pues se aumentaba un poco la durabilidad y las familias percibían el espacio como un entorno mucho más adecuado. Como en México, por ejemplo, empezamos a utilizar otro tipo de materiales como láminas de polialuminio o Tetra Pak, como lo conocemos comercialmente, para revestir sus viviendas y generar prototipos de vivienda con esto. Cómo las familias también perciben esta solución de vivienda, luego entregar estos prototipos entregamos el año pasado 21 prototipos y este año ya vamos en más de 120 soluciones de vivienda de estas. Entonces, como las familias también tenían una percepción de que esta vivienda respondía de una mejor forma al cambio climático con respecto a la vivienda anterior que tenían autoconstruida, cómo están respondiendo a climas extremos, a lluvias, y hacer un poco en términos de cambio climático las conclusiones. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Cómo en términos de aislamiento térmico las familias lo sentían, las sensaciones que les generaba, cómo además esto lo complementábamos con la medición de higrotérmica en términos de confort, y cómo les ha ayudado básicamente. Todos estos datos surgen a partir de unas encuestas posteriores, ¿no? Entonces, como un poco toda la visual y toda la perspectiva que tenían las familias en ciertos temas. A la fecha en la que empezamos a generar este informe, nos faltaba tener un punto de olas de calor, también un poco por el tiempo en el que se ejecutaron los prototipos. Ya hoy contamos con ese estudio también, y esto básicamente es en el verano austral, que era donde más temas estábamos teniendo. Teníamos la expectativa de saber cómo iba a responder esa vivienda. Y bueno, ahorita a final de año vamos a complementar un poco más esos datos de cómo responde respecto a olas de calor, más que todo en las zonas más australes, más del sur. Y por último, bueno, al final estas eran unas conclusiones muy generales que teníamos del estudio, de cuáles eran los principales factores, que otros temas además magnifican otros problemas que ya existen, como temas de habitabilidad, salud, y seguridad de las personas, que el cambio climático magnifica, como el uso de materiales novedosos o materiales que sean asequibles, que se puedan conseguir en el lugar, nos va a permitir llevar esto a un modelo de escala mucho mayor, cómo las familias también generan soluciones ingeniosas para mitigar ciertos elementos o ciertos factores dentro de sus viviendas, que alteran que por dentro tengan su confort térmico, y cómo cada uno de los países pudo mejorar o el aislamiento térmico, o la durabilidad y la resistencia a la humedad, o mayor rigidez, confort térmico, tema de viento también. Y el uso de materiales novedosos como este revestimiento que les decía de Tetra Pak, o el uso de panel tipo SIP en ciertos contextos, nos ayuda a mejorar el confort térmico. Al final, ese fue nuestro proyecto. Lo venimos desarrollando, lo seguimos trabajando con varios países, y un poco lo que queremos es empezar a trabajarlo en Centroamérica y en el Caribe, que sabemos que son las zonas de mayor exposición. Estamos buscando también socios que se quieran sumar a trabajar con nosotros. Ahorita, al ver un poco lo que mostrabas también de las iniciativas que tienen este tema de mapeo, creo que podríamos complementarlo con toda la información que tenemos de asentamientos, no solamente en El Salvador, sino en toda la región. Y creo que es importante para nosotros poder contar un poco más de este proyecto, de cómo lo venimos desarrollando, qué viene pasando. Ahorita, junto con el grupo de Roof Over Our Heads, lo presentamos en la COP la semana pasada en Belém. El año pasado, en noviembre, en el WUF también lo pudimos presentar, y siempre estamos buscando diferentes instancias para poder contar un poco más de la investigación de lo que venimos mapeando en asentamientos en términos de cambio climático, pero también de una de las vías que puede ser que puede brindar algún tipo de solución, sin decir que evidentemente es la única y que hay todo un ecosistema. eh,
y todo el mundo, digamos, de esto, pero que siempre buscaremos trabajar de la mano de cada vez más y más personas, que todos podamos entender que el problema, la magnitud del problema es enorme y que tenemos que alinearnos todos para seguir trabajando. Entonces sería eso, muchas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Gracias, Daniel. Pues en el chat no veo ninguna pregunta, en el Q&A. A ver, y en el otro tampoco. ¿Alguna pregunta? Si no, hago yo preguntas. Bueno, por ahora no, a ver si mientras tanto alguien se anima mientras yo te hago preguntitas. Bueno, yo tengo sobre todo preguntas por materiales, por los materiales. Sí. Bueno, tengo sobre todos, porque comentaste que se eligieron principalmente por su bajo coste y la disponibilidad en los mercados locales. Evidentemente también entiendo la necesidad de escalabilidad, etcétera. Pero bueno, si ya me conocéis, sabéis que cogeo de un pie bastante evidente y respecto a los materiales sostenibles y naturales. Y me preguntaba si habíais tratado de promover alguna solución con otro material más sostenible, incluso productos prefabricados, promover, no sé, es que cada contexto tiene distintos recursos, pero en todos los países se me ocurren varios materiales que quizás podrían ser interesantes y no sé si si promovisteis, por ejemplo, el bambú o otro tipo para la cimentación que utilizáis plástico o incluso para el techo, alguna alternativa con techos más naturales, con hoja de palma y demás, reforzado por alguna impermeabilización. Quería saber si habíais probado y quizá vuestra decisión también fue por la recepción de la comunidad. No sé, tengo curiosidades al respecto sobre... Mira, sí lo hemos probado, de hecho, en varias instancias y en varias comunidades hemos promovido, hemos tenido también proyectos con construcción vernácula, con arquitectura de tierra, con estos materiales. Pasa mucho, hay dos temas acá. Uno, la ubicación de los asentamientos que normalmente están en entornos periurbanos y no son también recibidos. Hay una percepción también de este tipo de materiales que nuevamente muchas veces por desconocimiento y otros creo que también incluso es por disponibilidad. Uno, no sé, uno tendría la percepción de que, claro, cualquier instancia de arquitectura en tierra, pues se puede en cualquier zona, pero no es tan así. Entonces no es el tipo de mineral específico, el tipo de tierra, el proceso constructivo. Entonces primero es uno de eso, como desde lo comunitario, qué tanta recepción hay para el uso o no de ciertos materiales, pero dos también, y esto va más ligado al modelo de escalabilidad de nosotros. De hecho, ahorita actualmente tiene una capacidad de operación de construir más de 10.000 viviendas de este tipo al año en los 18 países. Y un poco lo que nos genera esa capacidad operativa es que nosotros vinculamos voluntariado joven en la ejecución de toda nuestra operación, no solamente de la construcción per se, sino de todo el diagnóstico previo, encuestamiento, talleres comunitarios, reuniones con las asambleas y generar todo ese vínculo comunitario, e igualmente la construcción. Y buscamos que este tipo de construcciones sean mucho más ágiles en el tiempo, que se puedan realizar en uno máximo 2 días. Entonces va un poco ligado por ahí. Digamos que hay ciertos elementos que necesitan expertise técnico y tiempo también de construcción. Entonces un poco por eso, como que por eso está más ligado al uso de estos materiales que de por sí ya vienen preensamblados y que con voluntariado y con las familias lo construimos en 1 o 2 días. Y seguís abiertos a la investigación y a explorar otros materiales. Total. Más ahora Sí, cada vez hay en el mercado, incluso utilizando materiales naturales, pero más prefabricados. tal cual. Ok, bueno, creo que eran todos sobre materiales. Sí, también en cuestiones al diseño, comentabas en la última, creo que la última diapositiva, el challenge al que os enfrentáis sobre la zona de calor. Y bueno, creo que eso, no sé si promovéis también técnicas pasivas en el diseño o si es simplemente el producto ya lo proponéis el diseño y está totalmente cerrado, porque evidentemente en el tema del calor es la ventilación clave y no sé si lo habéis integrado, si estáis también integrándolo de alguna manera o formando como para que la población sea consciente de ello y posibles modificaciones que pueda haber en el diseño futuro para... No, hay muchas cosas. Ahora que mencionas también el tema, de pronto lo pasé por alto, pero a nivel de técnicas pasivas sí hay muchos temas también, incluso en la morfología, en utilizar ventilación cruzada, en dejar ciertas aberturas en diferentes zonas claves. En el de Brasil, por ejemplo, tenemos eso también, tenemos unos paneles con unas ventanas átiles. O sea, a nivel de diseño se tiene en cuenta toda esa parte.
Esto evidentemente no es un proyecto cerrado, ¿no? Y cada vez estamos innovando y cada vez estamos repensando más estas soluciones de vivienda, pero por ese lado lo vemos, incluso por la misma orientación, dependiendo de la zona, hay todo un trabajo previo también de cuando se construyen estas soluciones de vivienda, buscamos también una orientación, tenemos en cuenta las asolaciones, la luz natural en diferentes temporadas, tenemos en cuenta varios temas de estos. Y también que este tipo de soluciones nosotros permitimos que sean modulares, entendemos también la lógica de autoconstrucción y de progresión de vivienda en los asentamientos, entonces también tiene la posibilidad de que yo puedo mover las aberturas, tener otra puerta, tener otra ventana, o sea, hay un montón de cosas que el mismo diseño de por sí permite que las familias hagan posteriormente, entonces también lo acompañamos por ese lado. Súper. Pues aquí Alejandro tiene otra pregunta, creo, con la mano levantada. Sí, gracias. Va un poco alineado con el comentario que hiciste hace un momento de si se han valorado opciones de materiales como hojas de palma en techos o paredes de tierra. Siempre he tenido la curiosidad, o bueno, no curiosidad, creo que hay un tema ahí de que choca con otros detalles. Vamos a ver, si es cierto que son materiales económicos, naturales, pero ¿qué pasa con implicaciones de seguridad? Háblese, por ejemplo, el tema de hojas de palma, una cuestión de resistencia al fuego, o las paredes en tierra compactada tienen, ¿cuál es su resistencia sísmica, su resistencia estructural? ¿Qué tanto se vale utilizar materiales de estos estilos que van tal vez en contra de estos otros factores de seguridad? Sé que la parte de, bueno, la América Central por lo menos, pues, me imagino la costa pacífica de América del Sur son zonas bastante sísmicas. Y no sé qué piensan o qué comentan sobre esto. Bueno, hay un tema con los diseños también y por el tipo de materiales que utilizamos también de recubrimientos, hacer la estructura elevada y la cimentación elevada, perdón, y toda la estructura en wood frame. Y es que estos diseños también los validamos, los ponemos a pruebas en cada uno de los países, nos basamos en diferentes normativas de cada uno de los países y digamos que por ahora tenemos cobertura de esto. Yo el tema del uso de palma, de arquitectura con tierra o arquitectura vernácula con respecto a la normativa, siento que también aquí hay un tema de, primero, de validación de este tipo de técnicas, porque sé que cada una de estas hay diferentes formas para mitigar. Entonces, con la palma o usar fibras naturales, cómo se comporta respecto al fuego. Hay otras cosas también que pueden ayudar a mitigar eso. Y lo mismo con la arquitectura de tierra. Entonces, yo siento que también es un tema de acompañamiento versus el validar igual estas técnicas constructivas. No sé si me hago entender. Entonces creo que igual se podría, o sea, no siento que una cosa excluya a la otra y que la norma, digamos, que excluya a la otra. También sé que hay muchos temas en varios países de actualización de la norma también, en cómo está y cómo, por ejemplo, no se han incluido elementos históricos. No sé, el bambú, el aguado, este tipo de insumos con los que se construyen muchas regiones y también tiene otros temas de como contraprestación muy importantes. Entonces hay un tema de actualización norma versus cómo utilizamos estos elementos de manera técnica adecuada, validando como conocimientos previos, como lo que está pasando hoy en día en términos de... Entonces yo creo que es eso, y es un campo muy interesante de explorar, porque así como, de hecho, normalmente en estas zonas sísmicas que mencionas de toda la costa pacífica, y en general como todo el tema de la falla de San Andrés y demás, las viviendas que se afectan suelen ser en entornos urbanos, viviendas autoconstruidas, pero con varilla, bloque ladrillos o bloque de hormigón o cosas que usualmente materiales que se usan y que están avalados por las normativas constructivas, pero ejecutadas de una mal forma porque no hubo un acompañamiento técnico, desconocimiento de ciertas cosas. Pero también hay sectores ya más en zonas que no son urbanas sino más rurales, donde se ve esta construcción vernácula, arquitectura de tierra y demás, que se afectan en una menor medida. Entonces creo que es una tela, hay mucha tela por cortar ahí, como decimos coloquialmente, pero es un tema interesante de abordar. Súper interesante. Aquí comentaba Gabriel justo que tras el terremoto de Pincha, en Pisco, Ujú. Pincha sobre en Pisco, se utilizó la técnica de quincha mejorada con acabados de mortero. Yo también pensaba en
en Colombia, ¿no? En su momento, que es de las pocas regulaciones de los pocos países, bueno, el primer país con la normativa de bambú y que se descubrió después de también fue un terremoto, ¿no? Así Después del que terremoto. descubrió que las viviendas que eran con bambú y con tierra habían resistido, ¿no? Más que las convencionales. Entonces, pero sí es un largo trabajo de concienciación, de movilización y de acabar con estigmas, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va. Y respecto al tema del fuego, es evidentemente, respecto al uso de la palma en el fuego, es también un tema que yo creo que se está dependiendo de cómo se utilice todo, también hay bastante, y cada vez por suerte se está investigando más, por eso decía que sí se está abierto a utilizar otros materiales en un futuro, porque cada vez hay más sistemas innovadores prefabricados que se pueden utilizar como una solución rápida, no solo autoconstruir, etc. Pero bueno, excelente. No sé si alguien más tiene algún comentario para Daniel. Yo me quedaría horas aquí haciendo preguntas y comentando y preguntando y reflexionando con todos, pero creo que vamos poco de tiempo, ¿no? Así que... Y desgraciadamente creo que vamos a tener que ir terminando. Perdón, César, había otra pregunta en la Q&A para Daniel. No sé si es algo que puedes responder rápidamente Sí, para darle la oportunidad. ¿la lees, Daniel, o Sí, la sí. ves? Es sobre las Sí, ya la viviendas. estoy viendo, que es sobre la temporalidad de las viviendas de emergencia, de permanencia y demás. Mm, sí, este tema y creo que es una de las cosas que más trabajamos en Techo. Primero en tener data y entender también qué tanto que determina una emergencia o no, qué tanto determina la temporalidad por este tipo de viviendas, que sabemos que igual están muy lejos de ser una vivienda adecuada, porque igual en términos de área, en términos de habitabilidad, en términos de acceso a servicios, tienen varios temas. Y varía mucho lo que dices en cada uno de los países. Tenemos casos puntuales en un México, en un Colombia, en un Perú, en un Paraguay, en un Chile, donde las familias suelen vivir en promedio 4 años y medio, 5 años en una vivienda de emergencia. Y luego que se viene a dar un tema de progresión de la vivienda, cómo generan nuevos espacios, nuevos temas o simplemente migran del barrio. No quiere decir que no tengamos familias que llevan 15 años viviendo en viviendas de emergencia, porque sí están, sí existen, cada vez son más pocas y cada vez venimos validando esto, pero va a depender mucho del contexto del país. Argentina ahorita usualmente es de los países donde las familias tienen como el periodo de vivir en una vivienda de emergencia por más tiempo, en promedio está como en 7,5 años. Entonces nosotros primero estamos monitoreando eso, también entendiendo qué pasa aún con las familias que siguen viviendo en este tipo de viviendas, cómo las acompañamos, qué instancias tienen. Trabajamos mucho y uno de los factores donde se prioriza mucho el tema de viviendas de emergencia es en adultos mayores, que sabemos que también la expectativa que tienen sobre vivir en una vivienda de emergencia es básicamente hasta que fallezcan. Entonces también duran periodos de 4, 5, 6, 7 años. Y en esa instancia buscamos acompañar más con otra serie de programas, otro tipo de temas, más allá de cómo van a progresar la vivienda, porque sabemos que no van a progresar la vivienda. Entonces, cada uno de los contextos varía y lo que buscamos, más allá de entregar la vivienda de emergencia, entender que ya el problema se solucionó, es cómo promovemos la progresión de la vivienda desde, o sea, a nivel unifamiliar, pero a nivel comunitario también, cómo acompañamos a la comunidad para que ese asentamiento se reconozca, luego se legalice, se integre social y urbanamente a las ciudades y va toda una pata también de que al final ya la política pública adopte un poco como las instancias de lo que tiene que pasar en el asentamiento. Entonces va ligado a eso. Cada uno de los países varía un poco, tenemos mapeados los promedios en cada uno de los países y acompañamos para entender un poco el tema de progresión de la vivienda y de legalización y formalización e inclusión del asentamiento en el entorno urbano. Súper, muchas gracias, Daniel. Y pues bueno, creo que continuamos y ahora, si no me equivoco, es Álvaro, ¿no? Que va a continuar con la parte de preguntas y respuestas. Bueno, iba a ser Álvaro, pero como vamos un poco corto de tiempo, creo que vamos a tener, perdón Álvaro, vamos a tener que pasar a la última diapositiva, que bueno, ya hemos compartido un poco las perspectivas a través de las preguntas y las presentaciones. Alex, no sé si puedes empezar este poll en Teams.
Bueno, solo queríamos saber qué medidas adoptarías a partir de lo discutido durante este webinario de hoy, si hay algo inmediato que van a hacer después de escuchar las presentaciones, de pensar un poco más sobre el tema, igual un tema que van a investigar un poquito más. Sí, si tenéis algo pensado. Creo que aquí van a salir, si cada uno responde, van a salir algunas palabras clave, pero luego podremos leer las respuestas enteras después. Así que si tienen algunas ideas, nos interesa saberlo. Alex, no sé si ves las respuestas que van entrando. Yo la verdad es que no veo en mi pantalla. No te escucho, si estás hablando. No sé si... No estoy hablando. Perdón. Será... ¿No pueden ver los resultados? Ahora sí. Bueno, ahora veo tu pantalla. Bueno, mientras vayan respondiendo a la pregunta, que sé que vamos un poquito corto el tiempo para no terminar muy tarde, solo para decir que vamos a compartir varios recursos después de hoy con todos los participantes, las presentaciones de hoy. Podemos compartir los requisitos mínimos de CARE que nos presentó James. También tenemos unos estudios de caso de Greener Shelter que estamos produciendo como parte de un compendio. Ya tenemos 2, también están traducidos al español, que Alex nos puede compartir en un momento los enlaces. Tenemos una pequeña encuesta muy breve, 5 minutos. Si podéis darnos vuestras opiniones sobre el seminario web de hoy, que nos sirve mucho para mejorar en el futuro. Y también nos va a compartir Alex el enlace. Están también, Alex, no sé si quieres pasar a la última diapositiva un momentito, porque hay 2 códigos QR de las comunidades de práctica del Global Shelter Cluster, si se quieren unir, si no forman parte ya de las comunidades de práctica. También está el grupo de trabajo de extremo calor, que igual os interesa también. Y sí, en la encuesta hay una parte que podéis dejar vuestros emails si quieren colaborar con CARE para avanzar en los requisitos mínimos para alojamiento inteligente con respecto al clima y para estar en contacto con nosotros. Así que nada, muchas gracias de nuevo a la COSUDE por su apoyo y a nuestro trabajo medioambiental, a los compañeros del Global Shelter Cluster para la colaboración de hoy, a CARE también y a todos vosotros para vuestra participación de hoy. Muchísimas gracias a los ponentes, 2 casos de estudio súper interesantes y nada, que disfruten del resto de la semana. Si no hay otros comentarios, no sé si Eva, Alex, Álvaro, compañeros, si quieren añadir cualquier cosa. Adelante.
Yo siento que no tuvimos un poquito más tiempo para discutir más, que se ve que tenemos que seguir la conversación porque nos quedamos siempre muy cortos de tiempo. Sí. Solo eso, que se nos quedó corto, pero bueno, así. También es de los primeros, ¿no? Webinars en español, ha habido pocos y la idea es crear más, que siempre han sido en inglés y creo que echamos de menos un poco el charlar en español. Así que bueno, que no va a ser el último, no va a ser la última ocasión para compartir espacio y tiempo juntos. Bueno, muchas gracias. Exactamente. Muchísimas gracias a todos. A todos y Gracias, todas. que estén bien. Gracias, colegas. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Gracias, adiós. Chao, que tengan un buen día.